En este caso me están diciendo que tengo que considerar el gráfico de dos funciones f y g. El gráfico lo que representa son quién se relaciona con quién en la función. Entonces aquí me están diciendo, me dan una lista de pares ordenados, que la vez pasada sí graficamos algunos pares ordenados, pero me están dando una lista de pares ordenados, ¿verdad? Un X con su correspondiente Y. ¿Okay? Y esto me decía entonces quién se relacionaba con quién, ¿verdad? Cuál X se relacionaba con cuál Y en una función. Cuando me dan el gráfico de esta forma, quiere decir que la función se conoce como una función discreta, o sea que no es continua, no es como las que dibujamos la vez pasada que eran trazos continuos, líneas cuadráticas, parábolas, cosas así. Cuando yo quiero graficar esta función, o sea, cuando quiero hacer la gráfica, yo hago la representación de quién se relaciona con quién. Entonces, en este caso voy a graficar la función f, ¿verdad? Entonces me dice que el 1 se relaciona con el 3. Es un punto nada más. El 2 se relaciona con el 1. El 3 se relaciona con el 4. Y el 4 se relaciona con el 2. En este caso, esa es la gráfica de la función. En este caso, la gráfica solo tiene puntos. Porque no me están diciendo, digamos, que el dominio sea R y el codominio sea R. O sea, me están dando que la función simplemente tiene esos 4 puntos y nada más. De hecho, si yo tuviera que decir cuál es el dominio de esta función, de acuerdo a ese gráfico, el dominio estaba formado por las X, ¿recuerdan? Entonces, el dominio aquí sería 1, 2, 3 y 4. Mi ámbito sería el mismo, porque también en Y me da 1, el 2 anda por aquí, el 3 está por aquí, el 4 está por aquí. Esos son los Y's que estoy utilizando. Entonces el ámbito también en este caso es 1, 2, 3 y 4. Pero lo puedo ver gráficamente. Aquí están las X del dominio que estoy usando, 1, 2, 3, 4. Y las Y's que estoy utilizando, 1, 2, 3, 4. Ahí puedo ver cuál es el dominio, cuál es el ámbito de mi función. Y otra vez repito, cuando me dan el gráfico de esta forma es porque mi función está definida de forma discreta, es decir, que solamente está formada por puntos. No hay una continuidad en el trazo. Aquí voy a dibujar G. El 1 se relaciona con el 4, que es ese punto. El 2 se relaciona con el 3. El 3 se relaciona con el 2. Y el 4 se relaciona con el 1. ¿Okay? Ese es el gráfico de la función. Perdón, este es el gráfico de la función y esta es la gráfica de la función. Entonces, para que sepan, bueno, en matemáticas hay una diferencia entre eso, entre gráfico y gráfica. El gráfico es decir puntualmente cuáles son los pares ordenados que tiene la función y es usualmente cuando son finitos, ¿verdad? Cuando son discretos. Y la gráfica de la función, que en este caso está formada solamente por puntos. ¿Okay? Aquí está mal decir que la función es, por ejemplo, esta. ¿Por qué? Porque esa función es continua y a mí me están dando valores discretos. Pero el ejemplo está muy interesante para calcular esto que me piden abajo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular G o F de 2? La definición de G o F es G evaluado en F y en este caso estoy evaluando el 2. Entonces, esto me sirve muy bien porque si lo notan es como una especie de tabla, como cuando hacíamos la representación en tabla de una función, que poníamos los valores de X y abajo los valores de Y.
Entonces aquí yo estoy diciendo, bueno, el 2 lo tengo que meterle en la función f. Entonces, lo que estoy preguntando es quién se relaciona con 2. O sea, el 2 en x, en f, ¿cuál y me da? Y me vengo a fijar y veo que el 2 en x me da 1 en y. O sea que cuando evalúo el 2 en la función f me devuelve 1. Y este me dice, bueno, ahora agarre ese 1 y métalo en g. Entonces voy a la función g y me fijo a ver quién se relaciona con el 1. En g1 da 4. Y ya hice la composición. El segundo que me piden es f o g de 2. Entonces igual la definición dice que es f evaluado en g de 2. Y yo voy y digo, bueno, voy a meter 2 primero en la función g. O sea, voy a ver quién se relaciona con el 2 en g. En g, con el 2 se relaciona el 3. O sea que el g2 me devuelve un 3. Y el 3 cuando lo meto en esa función f, ¿qué me da? Y si el 3 lo meto en la función, me devuelve un 4, ¿verdad? El 3 se relaciona con el 4. Aquí, de pura casualidad, dieron igual GOF y FOG. No, no siempre es lo mismo. No siempre dan lo mismo FOG y GOF. La otra que me piden es FOF. Entonces calculémoslo por acá. FOF de 3. Eso es por definición F evaluado en F de 3. Entonces yo voy a la función f y veo a ver quién se relaciona con el 3. En la función f, el 3 se relaciona con el 4. Y ahí le puse algo más. Y ahora el 4 veo a ver con quién se relaciona en la función f. En f el 4 se relaciona con el 2. ¿Lo ven? Entonces nada más es ir, o sea, conocer la definición de composición e ir viendo cuál se relaciona con cuál número. La que sigue es GeoG. Voy a hacer un poquito más despacio, aunque no quiero perder las tablas de arriba. Ahí. Entonces la que sigue me está pidiendo GeoG de 1. Entonces vamos a ver quién es GeoG evaluado en 1. Por definición eso es G evaluado en G de 1. Entonces yo digo, voy a coger el 1 y lo voy a meter en la función G. Voy a ver quién se relaciona con el 1 en G. Y en G, que es este gráfico, el 1 se relaciona con el 4. Ese resultado lo vuelvo a meter en G y vuelvo a preguntar, bueno, ¿quién se relaciona con el 4 en la función G? En la función G el 4 se relaciona con 1. Y ya calculé ese GeoG. Me queda el último que me piden, GeoF de 4. Eso por definición es G evaluado en F de 4. Entonces el 4 lo meto en la función F. O sea, voy a ver quién se relaciona con 4 en F. En la función F, el 4 se relaciona con 2. Y ahora el 2, voy a ver con quién se relaciona en la función G. El 2 se relaciona con el 3 en G. ¿Okay? Y ya calculé entonces todo lo que me estaban preguntando.